Pitaya. Soy la periodista Anabel Hernández. Bienvenidos a este episodio 24 de Narcosistema. Gracias por ser puntuales a nuestra cita semanal. Como siempre, un saludo a nuestra fiel audiencia. Esperamos pronto llegar a nuestra próxima meta de 200,000 suscriptores y que muchos de ustedes se sumen a Patreon para poder apoyar a este esfuerzo de periodismo independiente que estamos realizando aquí en Narcosistema. Esta semana acaba de salir el primer episodio exclusivo para los miembros de Patreon. De acuerdo a una votación que hicieron, eligieron que profundizara en el tema de las revelaciones que Ismael Zambada García El Mayo está haciendo en Nueva York sobre su relación con Andrés Manuel López Obrador y otros integrantes del partido Morena. Y bueno, estoy segura que muchos de los asociados en Patreon estarán sorprendidos por la información exclusiva que revelé sobre la reacción, la posición que ha tenido la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respecto a las revelaciones del Mayo Zambada. Si quieren conocer este episodio, súmense a Patreon y acompáñenos también en esa plataforma. He leído muchos de los más de 900 mensajes que me han dejado en ese episodio pasado, el primero del 2025. De verdad, muchísimas gracias por el interés que muestran en el contenido de este espacio de información. Particularmente, Norma Aguilera escribió que uno de los mayores aciertos había sido finalmente incursionar en este modelo de comunicación que es el podcast. Y realmente, repito, para mí es un gusto y una nueva experiencia estar aquí con ustedes cada semana y tener esta comunicación pues de manera tan directa. Les adelanto que en este 2025 habrá información muy explosiva, que probablemente será muy incómoda a ciertos círculos del poder en México y para otros será muy polémica. Estamos hablando de nuevas vertientes de investigación que me llevan a descubrir de manera más profunda los vínculos, los nexos entre el crimen organizado y el poder político en México. El propósito del trabajo que aquí realizamos es poder encontrar las explicaciones de fondo que nos puedan ayudar a entender las circunstancias actuales de nuestro país y poder vislumbrar, prácticamente hacer una proyección de lo que se avecina en los próximos meses y años. La meta final es que ustedes, la audiencia, pueda contar con herramientas que les permita discernir sobre quién es quién en la red de complicidades que existen en México que permiten que este narcosistema exista y para obligar que aquellos que están en la política, en el gobierno o en la iniciativa privada que están protegiendo a los carteles de la droga rindan cuentas. Perdón que constantemente ponga este dedo en la llaga de México sobre realmente qué es el narcosistema y cuál es el papel que tienen todas estas redes de complicidad que ayudan al crimen organizado. No se puede entender que el cártel de Sinaloa, que el cártel Jalisco Nueva Generación y que otras organizaciones criminales operen libremente en México y se apropien de parte del territorio nacional si no entendemos que cuentan con un aparato de Estado, un aparato económico, un aparato político que los protege. Sin esa protección, ellos jamás podrían llegar al nivel de influencia y de poder que tienen en México. Es verdad que los narcos son infames y terribles, pero desde mi punto de vista, y no sé si ustedes lo compartan, pero es un punto de vista que tengo documentado después de 20 años de investigar los carteles de la droga, desde mi punto de vista, son todavía peores
los políticos, los gobernantes, los empresarios que los protegen. Porque ellos lo hacen principalmente por dinero, por corrupción, para tener más poder y con este poder tener mayor control en México. Este ciclo perverso en el que los grupos políticos apoyan a los carteles de la droga, para que los carteles de la droga apoyen a los grupos políticos y estos ganen elecciones, debe de romperse. Si ellos voluntariamente no están dispuestos a terminar con esta complicidad, yo espero realmente que el esfuerzo periodístico que hago yo y hacemos muchos periodistas en México para destapar estas alianzas y ventilarlas, exponerlas públicamente, ayude a que sean los mexicanos quienes exijan el fin de este narcoestado, de este narcogobierno, de la narcopolítica, de la narcoeconomía que impera en México. Los carteles de la droga, en realidad, son el producto más perverso de la corrupción que hay en México. Una corrupción que está incrustada en el ADN de la política mexicana desde hace décadas. La llegada de Trump y las medidas que piensa implementar contra los grupos de tráfico de drogas pondrá al descubierto quién está de parte de quién en México. Y justamente de eso va este episodio 24 de Narcosistema. Una cosa es defender la soberanía nacional y otra cosa es defender la soberanía narca que existe en México. En las últimas semanas, el partido Morena ha estado definiendo lo que será su línea política para defender a los carteles de la droga del gobierno de Donald Trump, que en los próximos días estará declarando a esas organizaciones criminales como grupos terroristas. Con esta denominación, el gobierno de Estados Unidos tendrá nuevas herramientas para contrarrestar y combatir el poder de los carteles mexicanos en territorio mexicano y en territorio estadounidense, e incluso podría llegar a duras sanciones a todos aquellos que los protejan, incluyendo gobiernos, empresas y partidos políticos. Comenzamos. A unos días de que comience su segundo mandato, Donald Trump ha afirmado que México, esencialmente, está controlado por los carteles de la droga. Por desgracia, el republicano tiene razón, pero hay que añadir que en ese proceso el propio gobierno de Estados Unidos ha tenido su parte de responsabilidad al no hacer lo suficiente para disminuir el inmenso mercado de consumidores de drogas ilegales ni el lavado de dinero. Dos factores indispensables para que los carteles mexicanos hayan acumulado tal riqueza, tanta que han podido comprarse a México. Trump dijo: los mexicanos esencialmente están dirigidos por los carteles y no podemos dejar que eso ocurra. México está realmente en problemas. De acuerdo a la información que he recopilado a través de integrantes del gobierno de Claudia Sheinbaum, este jueves 8 de enero se tiene agendada una primera reunión con el equipo encargado de áreas de seguridad del próximo gobierno de Donald Trump. Habrá que ver si esta se concreta con las tensiones que han habido en las últimas horas. Claudia Sheinbaum se encuentra entre la espada y la pared, acorralada por Trump y por el propio partido que la llevó a la presidencia, Morena. Le será casi imposible quedar bien con los dos. Ha intentado responder a los duros señalamientos de Trump con desafortunadas ironías. Por ejemplo, sobre que los carteles controlan México, ella comentó: yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo, dijo la mandataria. Una absurda respuesta, cuando ella tiene conocimiento de las revelaciones que el Mayo Zambada ha comenzado a hacer sobre su relación con López Obrador y otros integrantes del partido oficial al que ella pertenece. Claudia misma recibió apoyo del líder del cártel de Sinaloa en su campaña presidencial del 2024.
Y para colmo, tiene a uno de los integrantes del grupo corrupto de García Luna como secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. En los hechos, más allá de sus desatinadas respuestas, la presidenta de México ha optado por mostrarse flexible y colaborativa ante las amenazas de Trump, económicas, migratorias y de todo lo que pinta como una guerra nunca antes vista contra los carteles mexicanos. Es difícil saber si la docilidad de la presidenta de México es voluntaria o es simplemente un mecanismo de supervivencia. El gobierno de Estados Unidos tiene muchos instrumentos de presión, incluyendo la información que posee sobre la complicidad entre el régimen de la Cuarta Transformación y los carteles de la droga. La realidad es que en México no gobierna el pueblo. En México gobierna un partido hegemónico, casi totalitario, Morena, que en un tiempo real se ha hecho predominante. Controla la presidencia de la República, controla la Cámara de Diputados y Senadores y 24 de los 32 estados de la República. Mucho de este control político, Morena lo ha logrado gracias a su contubernio con organizaciones criminales. En vez de priorizar la protección de los ciudadanos y combatir a los grupos de delincuentes que secuestran, extorsionan, asesinan y desaparecen a miles cada año, el régimen morenista ha priorizado la defensa de los intereses del crimen organizado. Les ha permitido crecer como nunca antes en la historia reciente de México. Mientras Claudia Sheinbaum está previendo tomar el inevitable camino de la cooperación, su partido Morena está en la ruta de la confrontación. A finales de diciembre pasado, comenzó a circular en la Cámara de Senadores, dentro de la fracción parlamentaria de Morena, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo líder histórico y cuyo líder moral ha sido y sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, comenzó a circular un documento realmente muy preocupante que tiene diferentes aristas y diferentes lecturas que realmente deben llamar a la alarma a la sociedad mexicana. El documento ya fue referido por algunos medios de comunicación casi al final del 2024 y tal vez por eso pasó desapercibido. Pero creo que realmente es importante en este episodio detenernos y leer línea por línea su contenido, porque realmente es algo escandaloso. Tengo una copia de este documento emanado por la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, en mi poder. Se llama Implicaciones de la designación como grupos terroristas extranjeros a los carteles mexicanos por parte del presidente de los Estados Unidos de América. En este documento se define una peligrosa línea política del partido oficial para defender a toda costa a los carteles de la droga, no solo de los embates del gobierno de Donald Trump, sino de cualquier tipo de uso de la fuerza pública por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. En los primeros puntos, se plantea que el planteamiento ideológico de la Cuarta Transformación con respecto al combate a la violencia versa en torno a un tratamiento social, atendiendo las causas que originan la violencia y en particular una atención integral a los jóvenes para desactivar la captación de estos a las filas del crimen organizado. Habrá que especificar que este planteamiento fue impuesto durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y fue un fracaso. Ni el más de $1 billón repartidos en programas sociales de su gobierno pudieron disminuir la inseguridad y el poder de los carteles de la droga. Esto es porque la pobreza no es el principal factor por el cual las personas se terminan enrolando en los carteles, sino la impunidad que saben que tendrán. Según el documento, la realización de operativos que prioricen el uso de la violencia en contra de los carteles representaría una contradicción con la retórica que se ha planteado desde el sexenio pasado, posibilitando la creación de un distanciamiento con la sociedad y el gobierno federal. En este punto es claro que para el partido oficial no debe haber ningún tipo de uso de fuerza
ni por parte del gobierno de Estados Unidos, ni por parte del gobierno de México hacia los carteles. No deben de ser combatidos, sino que deben permanecer intocables como fue la postura de López Obrador en su sexenio. Es decir, según Morena, para no hacer ver mal al expresidente hay que continuar con la política de abrazos y no balazos. Cuando Morena habla de distanciamiento entre sociedad y el gobierno si se combate con el uso de la fuerza a los carteles, ¿a qué sociedad se refiere el partido oficial? Pareciera que el único distanciamiento que les preocupa es que los carteles de la droga se distancien de Morena y ya no apoyen sus candidaturas a puestos de elección popular. No hay que olvidar que la llegada de ese partido al poder con López Obrador fue justamente de la mano del cártel de Sinaloa, que apoyó al expresidente en sus 3 campañas presidenciales. El mismo apoyo del narco se dio para que llegaran los morenistas Rubén Rocha Moya a la gobernatura de Sinaloa, o Alfonso Durazo a la de Sonora, y qué decir, la de Eduardo Ramírez a la gubernatura de Chiapas. Otro punto verdaderamente alarmante en este posicionamiento político del partido Morena es cuando señalan que distintos grupos, alentados por la narrativa de la oposición, podrían realizar movimientos sociales que recriminen la existencia de elementos militares extranjeros dentro del territorio, pudiendo suscitarse revueltas o levantamientos en armas en ciertos territorios de México. En el documento de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, no indica de dónde viene esta idea de que habrá levantamientos armados en respuesta a las acciones de Estados Unidos contra los carteles mexicanos. Si no hay levantamiento armado en México por el control territorial de los carteles de la droga, ¿por qué habría ahora? ¿O es que Morena es quien está pensando organizar una revuelta para proteger la impunidad de las organizaciones criminales? ¿O piensa que serán los carteles? Según el documento en cuestión, si se permite la intervención del gobierno de Estados Unidos o si se coopera con este para combatir a esas organizaciones, aminoraría la legitimidad social y la capacidad de gobernar, y los objetivos de Estados Unidos se impondrían a los objetivos nacionales. Y señala textualmente, afectaría directamente la soberanía y autodeterminación del Estado mexicano. Usando el discurso de defender la soberanía nacional, en realidad lo que en la práctica Morena hace es defender los intereses de los carteles mexicanos y que estos se mantengan intocables. El partido oficial en el documento no hace ningún planteamiento serio y profundo de cómo el gobierno de México por sí mismo debe contrarrestar el poder de los carteles, ni cómo el gobierno de México por sí mismo debe recuperar el control territorial de varias regiones controladas por la criminalidad, o cómo el gobierno de México debe combatir la corrupción al más alto nivel. Si la soberanía de nuestro país significa que los carteles hagan lo que quieran, si la soberanía de México significa que gobernadores coludidos con el narco como Rubén Rocha Moya sigan en el poder, ¿qué soberanía es esta? Nadie puede estar a favor de una intervención directa de los norteamericanos, pero lo hagan o no lo hagan, México no es un país soberano. Perdimos hace lustros nuestra soberanía cuando el Estado mexicano permitió que los grupos criminales controlaran varias partes del país. La posición de Morena es la presencia de cuerpos militares extranjeros que combatan a los carteles mexicanos dentro del territorio, más allá de la evidente afectación al trabajo soberano de las autoridades nacionales y una posible noción de subordinación, podría mostrarse como la ausencia de coordinación y capacidades técnicas de nuestras Fuerzas Armadas y Seguridad. ¿Qué soberanía quiere defender Morena? ¿Por qué no defiende a México de su principal enemigo, que son los carteles? ¿O lo que quiere es defender la soberanía del imperio del narco que hay en nuestro país? En cuestión económica, según Morena, la posible declaratoria para considerar a los carteles como grupos terroristas que llegará a ser Donald Trump podría implicar que Estados Unidos
corte todo tipo de acuerdo comercial que subsiste con México, ya que no podrían mantener tales convenios, a la par de hacer señalamientos de narcoterrorismo al mismo Estado. De acuerdo a ese documento, que hasta ahora no ha sido negado por la fracción parlamentaria del partido oficial, durante su primer mandato, el presidente electo de Estados Unidos realizó declaraciones que nunca pudieron llevarse a cabo por no contar con el respaldo suficiente en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Pero hoy cuenta con una amplia aprobación legislativa, pero también social, misma que se reflejó en el número de votos obtenidos en las elecciones pasadas. En el documento emanado de la fracción parlamentaria de Morena, en el Senado, cuyo coordinador es Adán Augusto López Hernández, integrante del círculo más cercano del expresidente López Obrador, se afirma: Donald Trump se encuentra en posibilidad de materializar cualquier tipo de iniciativa que le plazca. Cuenta con el poderío del Congreso de Estados Unidos y la inexistencia de una oposición capaz de frenar sus órdenes. La designación como grupos terroristas extranjeros a los carteles mexicanos figuraría como la imposición de políticas contradictorias al tratamiento social en la búsqueda de la paz y la justicia, así como el apoyo bilateral entre naciones, por lo que impactaría negativamente a México. De consolidarse la declaratoria como grupos terroristas extranjeros a los carteles mexicanos, dice el documento, la imagen internacional de México se debilitaría. Es claro que para el partido oficial, con la llegada de Trump a la presidencia este 20 de enero, habrá un escenario nunca antes visto en la historia reciente de nuestra nación, mismo que requiere, de acuerdo a su posición, de una suma coordinación y apoyo de todas las esferas del gobierno. Según Morena, Claudia debe mantener de forma homogénea el mensaje contra la intervención de Estados Unidos, entre comillas, para disipar la incertidumbre colectiva que ha sido generada por el presidente electo de Estados Unidos. Una de las premisas de este documento de Morena, que repito, nadie ha desmentido, es que si el gobierno de México o el gobierno de Estados Unidos actúan contra los carteles, la sociedad mexicana se enojaría con el gobierno de Morena. Como si la sociedad mexicana estuviera a favor de la criminalidad organizada. Esta distorsión es una de las manipulaciones impuestas por Andrés Manuel López Obrador desde que llegó al poder en el 2018. No olvidemos que cuando justificaba por qué su gobierno no actuaba contra los carteles de la droga, él respondía que porque los narcos son pueblo. Al interior de Morena y en algunos círculos políticos se afirma que el autor intelectual de este documento, donde Morena se declara defensor de los carteles de la droga, habría sido autoría intelectual del propio López Obrador. Hasta ahora, en lo particular, en lo personal, yo no tengo elementos para poder afirmar que efectivamente López Obrador está detrás de este documento. Lo que es cierto es que quien lo escribió comulga totalmente con la política de abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador, y quien lo escribió evidentemente está muy preocupado por cómo esta actuación del gobierno de Estados Unidos contra los carteles puede afectar la alianza política que el partido oficial ha establecido con estas organizaciones criminales. Ya faltan pocos días para la toma de posesión de Trump y muchos están al borde de un ataque de nervios al estilo Almodóvar, sobre todo aquellos que han hecho acuerdos con las organizaciones criminales a cambio de apoyo político para ganar elecciones. En particular, está nervioso Andrés Manuel López Obrador y varios morenistas, incluyendo su hijo Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena,
no solo por lo que el Mayo ya está hablando en Nueva York, sino porque Joaquín y Ovidio Guzmán López también están en proceso de negociación para declararse culpables en Chicago, firmando acuerdos de culpabilidad y de cooperación con el Departamento de Justicia, de acuerdo a la información que se dio a conocer ayer en la primera audiencia del año contra ellos. Esto significaría que los hermanos Guzmán López, los hijos del Chapo Guzmán, comenzarían a revelar de sus reuniones directas con los hijos del hoy expresidente. Pero en realidad, para que el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos pueda declarar a los carteles de la droga como grupos terroristas, aún falta un buen tramo. Es al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos a quien le corresponde hacer esta designación. Para ello, deberá probar que los carteles de la droga mexicanos amenazan la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de ese país. Se deben seguir determinados pasos de acuerdo a la ley en la materia. Una vez que se identifica al grupo en cuestión, se prepara un registro administrativo detallado con información clasificada y fuentes abiertas que demuestren que se hayan cumplido los criterios legales para tal nominación. De común acuerdo, el secretario de Estado, el fiscal general de Estados Unidos y el secretario del Tesoro hacen la designación, en este caso, de que los carteles de la droga mexicanos son grupos terroristas. Se debe clasificar organización por organización. Por ejemplo, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación o Cártel del Noroeste. Después, el secretario de Estado debe notificar al Congreso de Estados Unidos de la intención de hacer la nominación y se otorgan a las cámaras legislativas 7 días para revisar que todo esté en orden y esté debidamente justificado. Si el Congreso no bloquea la designación, se publicará un aviso en el que se determina que los carteles mexicanos son, de ahora en adelante, grupos terroristas. Actualmente el gobierno de Estados Unidos tiene una lista de más de 60 organizaciones y personas catalogadas como terroristas, entre ellos ISIS, Al-Qaeda, IRA y Hamas. En 1997, en la época más violenta de la narcoguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, el gobierno de Estados Unidos las designó como grupo terrorista. En ese tiempo, el gobierno de ese país celebró esa designación. En 2021, cuando el gobierno de Estados Unidos retiró de esa categoría a las FARC porque ya se habían disuelto y nominó a sus líderes como terroristas, el gobierno de Colombia también lo celebró. Entre comillas, celebramos esa determinación de que las disidencias como la Segunda Marquetalia sean declarados terroristas. No tienen otro calificativo o adjetivo. Las cosas por su nombre. Son unos terroristas, dijo el entonces alto comisionado por la paz en Colombia, Juan Camilo Restrepo. Según el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la lucha contra el terrorismo en 2023, el Ejército de Liberación Nacional y la Segunda Marquetalia son consideradas las amenazas más significativas de la región. Después de que el Departamento de Estado denomine a los carteles mexicanos como grupos terroristas, se deberán plantear una serie de acuerdos y acciones de cooperación con el gobierno de México para atacar a esos grupos. Si la administración de Sheinbaum se niega a cooperar, el propio gobierno de México podría ser catalogado como un Estado patrocinador del terrorismo. Por ejemplo, en 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a poner al gobierno de Cuba en esa categoría, entre otras cosas, por dar apoyo y permitir a líderes de las FARC refugiarse en ese país. Aunque en el discurso político Claudia Sheinbaum trata de congraciarse con el partido Morena y darles por su lado, al interior de su gobierno se afirma que ella está abierta a colaborar con el gobierno de Donald Trump. ¿Ya comenzó a cerrarle la puerta a los chinos?
ya comenzó a tomar medidas para la muy probable deportación masiva de migrantes no legales hacia México y está dispuesta a colaborar en el combate a los carteles de la droga. Como lo señalé al comienzo de este episodio, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra realmente en una posición poco envidiable. Está, repito, contra la espada y la pared. Por un lado, amenazada por Donald Trump, con incluso cancelar el Tratado de Libre Comercio si ella no permite, no accede a la colaboración para combatir como nunca antes a los carteles de la droga que han invadido a Estados Unidos del mortal fentanilo. Y por otra parte, tiene la amenaza del partido Morena, controlado todavía por Andrés Manuel López Obrador. Dentro de los círculos más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al partido Morena, hay quienes anuncian una ruptura inminente entre la presidenta de la República y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con consecuencias impredecibles para el régimen de la llamada Cuarta Transformación. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.